Soy licenciado Israel Robledo Guerrero y les voy a hablar sobre el tema del testamento, el cual es un tema que en la actualidad toma fuerza en virtud de que estamos a próximos de llegar al mes denominado como el mes del testamento, que es el mes de septiembre, que a veces se prolonga hasta el mes de octubre. Bueno, el testamento es un acto jurídico unilateral que realiza una persona con la intención de evitar problemas entre familia cuando éste tiene bienes muebles e inmuebles, en el cual dispondrá quién es su deseo que quede como dueño de los bienes, ya sea a título universal o ya sea a título particular. Es decir, que en el testamento se deberá o se podrá establecer lo que se llama herederos universales y legatarios. El heredero universal es aquel sujeto que hereda del decuyus a título de dueño en la totalidad del bien. Y el heredero llamado legatario es aquel que se le dará una parte en específico de los bienes muebles o inmuebles que refiera dentro del testamento el decuyus. Hay que hacer énfasis en estos dos aspectos que muchas veces lamentablemente por parte de las notarías o de las personas que le brindan la asesoría no se les informa cuál es la diferencia de uno y otro, porque en ocasiones cuando se establecen testamentos donde quedan los hijos a herederos universales, pues casi por lo general suelen suceder conflictos entre ellos, sobre todo cuando se refieren a un solo bien inmueble, en el cual se habla de una porción de propiedad o de terreno o de una casa donde deja como dueños a todos, pues entre ellos tendrán que ponerse de acuerdo cómo se va a repartir el bien o el terreno, y es muy probable que esto ocasione conflictos, que la idea del testamento es evitarlos por completo, el hecho de que los herederos entren en conflicto. Por eso la importancia de establecer que si hay un bien y este bien pues es un poco difícil de compartir, o se podrá observar que existen o podrá existir un conflicto con alguien, pues que quede como herederos universales, pero con la misma calidad de dueños, se proceda a hacer la venta y se reparta sobre la venta por partes proporcionales a favor de ellos, y con eso se evita un problema. Si hubiere varios bienes muebles e inmuebles, pues lo correspondiente sería establecer lo que llamamos legado. El legado, como les decía anteriormente, es a título particular. Es decir, si hubiera 5 casas y hay 5 hijos, lo respectivo sería que a cada hijo le deje la casa que el de cuyos desee en favor de cada uno de ellos, y de esa manera se evitan conflictos de que pues es que a mí me gusta más la que se encuentra al sur del municipio o al norte del municipio, etcétera. No hay forma de evitarlo. Por eso es importante que se les explique la diferencia que existe entre uno y otro. Lo ideal es pues evitar un conflicto entre los herederos. También el testamento hay que entender que es un acto jurídico el cual se le denomina teóricamente y doctrinalmente como mortis causa, es decir, que es el único acto jurídico que tendrá validez hasta la muerte de la persona. De ahí que si la persona realiza varios testamentos, el único que tendrá validez es el último celebrado hasta que se da la muerte. Por lo tanto, deja sin efecto los anteriores, y en una de las cláusulas de los testamentos se habla de esa circunstancia de que todo lo acto o testamento celebrado con anterioridad quedará sin efectos, quedando por vigente el que se está haciendo en ese momento. En el caso concreto, pues el testamento que más se usa por la población es el testamento público, que se hace ante un notario público, y que el notario público pues lo inscribe en el registro público de la propiedad y del comercio. Además que en el testamento se deben de establecer la calidad de albacea y cómo el albacea tendrá que guardar y resguardar los bienes para beneficio de los herederos, que muchas veces el albacea pues es
parte del sujeto que va a quedar como heredero universal o como legado. Ahora, una vez que se celebra el testamento y se da la muerte de la persona que le da origen, hay dos formas de llevar a cabo la validación del testamento. Una es bajo el testamento llevado ante tribunales y otra es ante notario público. El celebrado ante tribunales se llama juicio testamentario, el cual se tendrá que presentar el testamento original, se deberá de presentar acta de función de la persona que le da origen al testamento y acta de nacimiento de los hijos y acta de matrimonio si hubiere alguna circunstancia mencionada en el testamento del esposo o esposa en el mismo para darle a validación del mismo, del matrimonio, o bien en caso si el esposo o esposa ya fallecieron se tendrá que agregar el acta de función respectiva. Posteriormente el tribunal señalará día y hora para la lectura del testamento y también se llevará a cabo lo que se hace o que se conoce como publicación de edictos. Una vez que lleve a cabo la publicación de edictos y pase el tiempo respectivo señalado en los edictos, se podrá enviar el expediente a la notaría de preferencia de los interesados o a la notaría que dio origen al testamento para que se lleve a cabo la adjudicación de los bienes a favor de las personas que hayan quedado como ahora dueños. Ahora, el testamento también puede ser extrajudicial, es decir, el testamento extrajudicial se lleva a cabo ante el notario público, en el cual el notario público llevará a cabo también la lectura del testamento, llamará a los sujetos que son hijos de esta persona y esposo o esposa, dependiendo, y le dará lectura al mismo, y una vez que se da lectura al mismo también se llevará a cabo la publicación de edictos. Al terminarse la publicación de edictos, pues el notario llevará a cabo la protocolización y la adjudicación de los bienes a favor de las personas que haya dispuesto el decuyus. En el caso concreto, pues de esa manera se concluiría ya el trámite del proceso del testamento, que también muchas veces no se les informa eso a los clientes, simplemente ellos creen que al celebrar el testamento ya con eso dejan sin ningún problema a la familia, pero también es importante que se les informe pues que el testamento lleva un procedimiento para la validación del mismo, no simplemente por hecho de tener yo el testamento, yo con eso ya dejé sin problema a mi familia. No, hay que informarle para que a su vez el decuyus le informe en vida a las personas pues lo que se debe de hacer y los gastos que se tendrán que hacer, porque forzosamente se deberán llevar a cabo. Muchas veces me preguntan qué sería lo mejor para evitar ser un testamento, pues sería donar los bienes a favor de los hijos para que si se da la muerte de la persona, pues ya los dueños sean los hijos o la esposa o el esposo respectivamente, estableciendo que el dueño, en este caso el que quiere dejar la herencia, pues se establezca un usufructo vitalicio a favor de esta para que no puedan disponer del bien hasta que esta persona fallezca. Es una opción, ¿no?, que se le puede dar a la persona. Pero si no, lo importante sería aclararle la relación del testamento y que el testamento trae como consecuencia trámites y gastos que tendrán que realizar los herederos o los legatarios respectivamente. Y muchas veces pues no se les informa este pequeño detalle, que tendríamos que hacer énfasis en esto. Entonces, si hay alguna duda o pregunta respecto a esto, pues me lo pueden hacer por estos medios. Y más que ahora, pues acercándose a estos meses, la gente suele hacer este tipo de preguntas, pues hay que informarles realmente qué es el testamento y para qué sirve. Y establecer bien si nada más puede ser herederos a título universal o bien evitar más problemas, pues establecer los llamados legados que son a título particular, que muchas veces no se les informa este pequeño detalle a los interesados y que es importante realizar. Ahora, en caso de que no se haya celebrado el testamento por la persona que fallece, pues lo que quedará hacer es el procedimiento de juicio intestamentario. Este sí tendrá que ser basado
en un procedimiento especial en el Poder Judicial respectivo. ¿Ok? Pues puedo. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias.